En 1997, Garry Kasparov, uno de los mejores ajedrecistas del mundo, da un espectáculo conocido como la partida más espectacular de la historia del ajedrez, la cual terminó perdiendo. El gran maestro del ajedrez perdía ante el adversario menos pensado, una máquina, más exactamente la computadora Deep Blue de la IBM, una máquina capaz de calcular 200 millones de posiciones por segundo. Desde entonces, la imagen de las máquinas contra los humanos se ha hecho más potente, más palpable, y nos ha dado mucho, al menos para la ciencia ficción demasiado. Después de eso, las máquinas no se detuvieron. Han ganado programas de televisión, juegos como el StarCraft, el Go, todos han sido superados por máquinas, o mejor dicho, por inteligencia artificial. Y así estamos hoy en día rodeados de un mundo de inteligencia artificial, desde programas que reconocen rostros, objetos y la edad de una persona, hasta que pueden medir las emociones y predecir eventos cercanos o recordarte el producto adecuado en el momento adecuado, porque saben exactamente qué es lo que más te gusta, tanto así que a veces pareciera que nos estuvieran escuchando, pero no, simplemente analizan datos. Así que no es extraño pensar que un día las máquinas nos van a sobrepasar o nos haremos unos con ellos. Pero antes de ir hasta allá, hay que conocer qué es todo esto de la IA y cómo nos afecta. Y lo que es más, cómo le podemos sacar provecho. Así que bienvenidos a todos ustedes, soy Anderson, ingeniero industrial egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, y en esta primera sesión quiero compartirles, darles una introducción al mundo de la inteligencia artificial. Esta es la primera sesión de dos. En esta primera parte lo que les propongo es aprender qué es todo esto, dónde estamos parados, para dónde vamos y prepararnos para en la segunda parte poner manos a la obra y explorar nosotros mismos en casa con internet y con ayuda de los servicios de Microsoft Azure soluciones que podemos poner a puntos nosotros mismos, ya sea para satisfacer esa curiosidad que tenemos por la IA o para realmente prestar un valor adicional en nuestro trabajo. Después de estas 2 horas, la idea es que tengan claro las oportunidades de la IA, comprenderla un poco más y tener un punto de partida para poner manos a la obra en este mundo. Entonces, si ya están listos, vamos a empezar. Perfecto. Entonces, el primer paso de todo esto comienza con una pregunta que es la misma pregunta que le hace la mamá cuando usted dice: mamá, quiero estudiar ingeniería industrial. ¿Qué es eso, mi hijo? ¿Qué es la IA? Bueno, existen distintas definiciones. Por ejemplo, la que tenemos en pantalla es la definición que nos da la RAE. Esta es una definición muy acertada, es muy válida, pero a mí me gusta más esta. La IA es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por ahora, los humanos hacen mejor. Y es que esta definición involucra de una vez todo el sueño de tener asistentes virtuales, robots, vida artificial y todo esto que hasta ahora solo hemos visto en las novelas y las historias de ciencia ficción. Estamos hablando precisamente de eso, de sueños que pertenecían a la ciencia ficción. Este es Isaac Asimov. Tal vez muchos lo conozcan porque es el mayor exponente del género de ciencia ficción. Escribió Yo Robot, Visiones de Robot y cientos de historias más como la saga Fundación, que son todas historias sobre el futuro de la humanidad. Y gracias a él se cimentaron las primeras bases de la robótica, lo que hoy conocemos como las leyes de la robótica. Por ejemplo, un robot no debe herir a los humanos o por inacción dejar que un humano sufra. Un robot debe cumplir todas las órdenes que se le den excepto las que entren en conflicto con esa primera ley. Y un robot debe proteger su propia vida en la medida que no entre en conflicto con las anteriores leyes. Esas son las 3 primeras leyes que propone el señor Asimov. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Pues a partir de todo esto, la robótica ha modelado sus leyes de la robótica, añadiendo o variando aún más estos postulados lógicos que planteaba Asimov. Hoy, por ejemplo, se habla de que un robot debe tener un botón o un sistema de apagado o de autodestrucción. Y hoy en día ya se habla de derecho para robots.
el derecho para personas no humanas, sería el término más correcto. Algo que plantea cuestiones filosóficas, morales y éticas muy interesantes, porque partimos del hecho que se le otorgan deberes a esta máquina y por lo tanto debe tener derechos y acogerse al sistema judicial. Imagínense ustedes que en algún momento tengamos un robot que tenga que defender a su amo, a su dueño, de algún agresor humano también. ¿Qué puede hacer para protegerlo sin tener que herir al otro? Entonces ya podemos ver que ellos tendrán que decidir entre escalas de cómo es el daño, qué tanto puede ser un daño, si prima más el daño psicológico que el daño físico, porque uno de estas contradicciones que ponía Asimov, por ejemplo, era que un robot podría llegar a decidir de que el daño físico se justificaría por encima del psicológico, porque el psicológico va a durar más en el tiempo. Y todo ese tipo de cuestiones son las que nos planteamos a partir de, esta, de esta nueva tecnología. Otro gran nombre que hay que conocer es el de Alan Turing. Este señor es el padre de la ciencia computacional. Él fue quien logró descifrar el código enigma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, algo que fue totalmente contundente para lograr derrotarlos, porque ese código lo cambiaban los nazis día y noche. El código no era el mismo al otro día, cada 24 horas estaba cambiando. Y él, con su genio, con esta máquina en la que sale en la foto, logró descifrarlo, lograron descifrar lo que decía el código y pudieron por fin ayudar al ejército de los aliados para poder hacer el desembarco en Normandía. Una mente realmente brillante que lastimosamente tuvo un final muy triste debido en gran parte a la intolerancia y a la ignorancia de pronto que había en la época un poco, a pesar de que le dio tanto a la humanidad. Él también es el padre del famoso test de Turing. Ese test es más bien algo que él había dicho, casi una predicción que dijo Alan Turing, y es que si una máquina está hablando con un humano y el humano no nota de que está hablando con una máquina, entonces la máquina pasa el test. Significa que esta máquina se puede comunicar en lenguaje natural con las personas. Así que este es un test que hoy en día sigue vigente para poder calificar si una inteligencia artificial puede comunicarse precisamente en lenguaje natural con un humano, si nosotros nos comunicamos con ellos y no detectamos de que es una máquina. Desde entonces la IA ha venido evolucionando y la podemos dividir en 4 categorías distintas, como son los sistemas que actúan como humanos, que piensan como humanos, que actúan racionalmente y que piensan racionalmente. Suenan muy similares, pero cada uno de ellos tiene sus diferencias. Por ejemplo, los sistemas que actúan como humanos, como tal, se definen como máquinas con capacidad de ejecutar funciones que hechas por humanos requieren inteligencia. Aquí pueden entrar, por ejemplo, el robot que es chef, el robot que es músico, que llegarán un día a hacer las funciones que eran antes exclusivas del ser humano. También puede llegar a ser estos sistemas que precisamente puedan superar el test de Turing. Lo siguiente entonces serían los sistemas que piensan como humanos, que estos son que corresponden a máquinas que cuentan con información y la procesan con el propósito de comprender y predecir. Ese tipo de sistema es el que intenta establecer una teoría sobre el funcionamiento de la mente. Así que se tiene en cuenta toda la experimentación psicológica y los avances en neurociencias y ciencias cognitivas. Los sistemas que actúan racionalmente buscan explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales. Una inteligencia artificial como esta podría recordar cosas, identificar patrones, y este punto está marcado por la llamada singularidad tecnológica, que más adelante vamos a tocar un poco. En este respecto podrían entrar los autos que se pueden conducir solos, porque están tomando una decisión ellos mismos para poderse guiar. Siguientes serían los sistemas que piensan racionalmente, que este ya corresponde al estudio de las facultades mentales a través del estudio de modelos computacionales. ¿Qué significa eso?
que ya es el trabajo de poner en una máquina la capacidad de reconocer su entorno y que él mismo, sin la ayuda humana, pueda reconocer lo que tiene enfrente y la manera más óptima de moverse a través de ese entorno. Estamos hablando de un robot que podría aprender a partir de la prueba y el error. Esto ya corresponde a un sistema que piense por sí mismo, algo que todavía no hemos alcanzado y corresponde más a lo que conocemos como inteligencia artificial dura, lo que se busca de una vida artificial o una inteligencia artificial que pueda manejarse a sí misma. Entonces, a partir de esto se puede entender un poco más qué es lo que encierra el concepto de la IA, pero también habría falta ver cuáles son las bases de la inteligencia artificial, porque sea que piense o que actúe como humano o racionalmente, eso significa que tiene ciertas características que puede procesar. En nuestro caso, en nuestro cerebro, los sentidos alimentan a esta máquina que tenemos en la cabeza, al cerebro, con toda la información de nuestro entorno y nos ayuda a tomar decisiones con ello. Entonces nos encontramos con las bases que también tendría una máquina. En ese caso tenemos el aprendizaje de máquina, que es donde se desprende el machine learning y el deep learning, que veremos en un momento, los métodos probabilísticos, la teoría del caos, sistemas difusos, el reconocimiento de voz, la inferencia, el lenguaje natural, visión, robótica, todo esto que, si nos damos cuenta, estas características, estas bases componen la inteligencia artificial como tal, serían como sus sentidos de cierta manera, lo que está captando. Resulta que son muy homólogas a nuestra propia inteligencia. Nuestra inteligencia, por ejemplo, ha desarrollado una forma de aprender por medio de la experiencia, como ya decíamos, y de la repetición. Y las máquinas ahora también lo pueden hacer. En nuestras mentes podemos hacer uno que otro cálculo probabilístico, como cuando miramos al cielo y decimos, hoy como que va a llover. O si me voy solo por el callejón, fijo me roban. Y entre nosotros nos comunicamos con lógica difusa, como cuando uno le dice, mira, no eres tú, soy yo, y realmente quiero un espacio para reflexionar. Cosas que por ahora las máquinas no entienden. Pero tenemos aquí a Chappie, una película, por cierto, que es muy recomendable, sobre un robot que precisamente va generando sentimientos hacia un papá, una mamá, y hacia quien él es él mismo, y aprender a comportarse casi como un niño. Es algo muy interesante. Ahora bien, miremos un poco qué es esto del machine learning, el aprendizaje de máquinas. Resulta entonces que si dotamos a una máquina de un procesamiento de lenguaje, de visión, de poder de cálculo, entonces la idea es poder hacer que las máquinas aprendan a hacer una tarea por sí misma. Cosa que yo les pueda dar un set de datos y bueno, decir cuál va a ser el comportamiento de estos datos a futuro, o que si ya vio una imagen y le enseñé como a un niño qué es un carro, entonces él pueda identificar otros carros. Por ejemplo, mientras se va en la vía en un carro y pueda evitar así un choque. Entonces el Machine Learning lo podemos definir como el estudio y el amodelamiento computarizado de las múltiples formas de aprendizaje. ¿Pero qué significa eso? Pues el reto como tal del Machine Learning es permitir que una máquina aprenda automáticamente a reconocer patrones complejos y tomar la decisión lo más inteligente posible. Cosa que si le pongo frente a un laberinto, él pueda decidir o decir algo que pueda buscar por sí mismo la salida. Ahora también tenemos al Deep Learning, que está aquí al lado del Machine Learning, pero podemos entenderlo mejor como un nivel de abstracción más, mejor dicho, dentro del Machine Learning. El Machine Learning que obtiene al Deep Learning. Por eso decimos que es una rama del Machine Learning basada en un set de algoritmos que intentan modelar abstracciones de alto nivel, como estábamos viendo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, resulta que con el pasar de los años, los algoritmos, los métodos de Machine Learning utilizados para el tamaño de datos normal ya no fueron tan efectivos. Entonces se necesitaban modelos más robustos, más fuertes. Ahí es donde entra el Deep Learning, que ha sido uno de los desarrollos más importantes de la inteligencia artificial en estos últimos años. Y bueno, ya sabemos que una máquina puede aprender, pero ¿qué puede hacer con eso?
Por ahora, una máquina puede aprender en primer lugar de los datos históricos. Estos van a ser llamados el data training. Yo le doy un set de datos con los que el algoritmo se entrena y podrá hacer el segundo paso, mejorar con la experiencia. Una vez yo tengo establecido el algoritmo que voy a utilizar, por decir algo, una regresión lineal, y le doy los datos con los resultados que va a correr el programa, va a entrenar el dataset un cierto número de veces hasta que haya soluciones muy cercanas a lo que le indico. Y ya cuando está entrenado el modelo, entonces vamos a estar en capacidad de mejorarlo. Así podríamos decir decidir hacer modificaciones al algoritmo, elegir otro algoritmo y con eso él podrá recibir nuevos datos y podrá predecir resultados. Entonces, en general, el Machine Learning necesita un set de datos, que es el que se va a dividir en un set de entrenamiento y otro de validación. Y finalmente uno para testear, para saber de que está haciendo bien su trabajo, para probar efectivamente qué tanta calidad tienen sus respuestas. Bien, ahora dentro del proceso de Machine Learning se presentan tres maneras o tres paradigmas de aprendizaje. Estos son el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje reforzado. Entonces, brevemente vamos a ver cada uno de ellos. El aprendizaje supervisado, como tal, se trata de tomar los datos de entrenamiento y llevar a cabo un proceso de clasificación o regresión, por lo que puede desarrollar los modelos predictivos de los que estamos hablando. En la segunda parte vamos a ponerle manos a la obra con esto, pero mientras tanto podemos ver aquí una gráfica de cómo es el proceso de aprendizaje supervisado. Entonces vemos que todo empieza por la ingesta de datos. Luego hay un actor, en este caso puede ser el ingeniero de datos, el ingeniero de Machine Learning o el autodidacta de la inteligencia artificial, que va a hacer un proceso llamado la ETL o extracción, transformación y carga. Ahí el ingeniero transforma los datos, los prepara y señala al algoritmo cuál es el dato en el que debe poner atención. Eso es lo que sería la feature selector o la selección de la característica a la cual se le debe poner atención. Luego, si ven aquí, está el test data, porque no todos los datos se los vamos a entregar a la máquina. Después va a correrse hacia un modelo de testeo, se va a entrenar el algoritmo y finalmente vamos a poder entrenar en un loop para decidir si sirve o no este algoritmo, ver qué tanto se adapta. Finalmente, cuando se termine de modelar, podemos hacer el model tuning o ajustar un poco más, poderlo sincronizar un poco más este algoritmo y finalmente tener un modelo totalmente desarrollado y obtener nuestro feedback finalmente. En el aprendizaje supervisado, la diferencia principal respecto al no supervisado es que los datos que le estamos dando a la máquina no vienen marcados o etiquetados con su clase. Este tipo de aprendizaje es importante porque si lo comparamos con el cerebro humano, es más común que un aprendizaje supervisado. Es decir, en el mundo real no vamos a encontrar muchos datos que vengan ya con su clase y etiqueta. Por ejemplo, pensemos en canciones. Podemos tener una lista de canciones y cada una de un género distinto y solo sabemos de qué género es cuando la escuchamos o vemos de qué grupo es. Entonces, como vemos en esta gráfica, este sería el proceso como tal que haría un aprendizaje no supervisado. Entonces vemos como en esta gráfica el proceso es entregarle a la máquina unos datos y decirle cuál es esa característica en la que se debe fijar para hacer un entrenamiento. Luego entonces puede correr su algoritmo, que en este caso, a diferencia del aprendizaje supervisado, va a ser un algoritmo usualmente de clusterización o de agrupamiento. Después se va a validar efectivamente cuando él encuentre esos data points para hacer su cluster, se va a validar si lo hizo correctamente, si efectivamente pudo, en nuestro ejemplo, por decir algo, agrupar esas canciones respecto a su género. Si es así, entonces se sigue al siguiente paso. Si no, entonces podemos volver a revisar cómo está ese algoritmo, poderlo afinar, por decirlo de esta manera. Después entonces va a ir hacia la interpretación de los resultados para afinar,
para refinarlo y interpretar si efectivamente es lo que yo estaba buscando. Y ya a lo último, luego de esto, estamos hablando de que se generó conocimiento ya, o de que ya por lo menos este sistema está generando patrones, está reconociendo patrones dentro de los datos que le estamos dando. Finalmente tenemos el aprendizaje reforzado. Este aprendizaje es muy importante porque se enfoca en sistemas de aprendizaje que aprenden a través de sus interacciones con el entorno. Por ejemplo, aquí podemos observar un video que hacen de OpenAI. En este, por ejemplo, se logró desarrollar una inteligencia artificial que juega al escondite. Miren cómo hacen. El rojo es un agente que precisamente tiene que buscar a los dos azules. Y ellos están dentro de un laberinto, dentro de un entorno donde tienen obstáculos, tienen estas cajas, estas rampas, y van a irse entrenando muchas, cientos, millones de veces para aprender los unos a esconderse y los otros a encontrar. Entonces, como vemos, ellos aprendieron a utilizar estas cajas para bloquear las entradas. Más adelante ellos van a utilizar las rampas, todo para que no los encuentren, mientras el otro también va desarrollando sus métodos para poderlos encontrar de manera efectiva. Todo esto gracias al entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de aprendizaje, el aprendizaje reforzado, él aprende del feedback que recibe de este entorno. No hay nadie diciéndole, oiga, tiene que hacer esto, sino que él mismo va ensayando con su entorno. Así la investigación del aprendizaje reforzado es muy variada y puede abarcar desde los algoritmos genéticos, las redes neuronales, la psicología y la ingeniería de control. Y bien, luego de ya sabiendo un poco más qué es el Machine Learning y cómo es que puede aprender una máquina, podemos ver más fácil la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning. Como decíamos, el Deep Learning es una rama, o mejor dicho, un avance más dentro de las capacidades del aprendizaje de máquinas. Entonces pensemos en un carro, como vemos aquí en la imagen. Antes, si yo quería que una máquina me reconociera un carro o me clasificara todo un grupo de carros, yo tenía, yo tenía que estar presente ahí sentado para decirle, mire, esto es un carro. Fíjese en las llantas, en los vidrios, la forma para que él pudiera notar esas características. Ahora con el Deep Learning, él automáticamente puede establecer cuáles son esas características principales que hacen de un carro un carro. Y además las puede clasificar con su propio algoritmo. Como tal, haría un trabajo más o menos así. Le pedimos a una máquina que identifique el rostro humano, por decir algo, el rostro humano. Entonces, una primera capa del algoritmo identifica los píxeles más claros y los más oscuros. Después él va a estar identificando formas básicas, va a identificar que es un cuadrado, un círculo, un triángulo, el hexágono. Y después va a aprender a identificar formas más complejas, en este caso lo que sería una nariz, una boca, un ojo, una oreja. Y finalmente la última capa sería donde él podría identificar plenamente el rostro humano, que es algo que ya perfectamente se puede hacer gracias al Deep Learning. Bueno, aquí hay que entender algo, y es que mientras estamos estudiando la inteligencia artificial, estamos viendo la evolución en el tiempo de la misma inteligencia artificial, y esta se va haciendo más potente. Antes, por ejemplo, hablar de minería de datos era increíble, era una cosa impensada. Hoy, en cambio, es algo casi básico que puede hacer una máquina, y eso es gracias al desarrollo de las redes neuronales. Y bien, ¿qué es esto? Pues bueno, para comprender un poco mejor esto, hay que pensar en la máquina que tenemos en la cabeza. La máquina más misteriosa tal vez del universo, el cerebro. Resulta que en toda esta carrera para desarrollar máquinas inteligentes, el ser humano ha buscado inspiración en el cerebro. Porque después de todo, en el desarrollo biológico, este es el único que ha originado la conducta inteligente en este planeta. Y bueno, más exactamente se vio las células cerebrales, las neuronas. Entonces aquí podemos ver una neurona humana y una de una máquina. Vamos a ver cómo funciona cada una un poco por encima.
Entonces resulta que la neurona humana, nuestra neurona, la que tenemos en la mente, está compuesta por un núcleo, un axón y unas dendritas que podemos ver aquí. Cada neurona se conecta con muchas más neuronas y lo que hacen es transmitir impulsos electroquímicos. O sea, al mismo tiempo están circulando electricidad y receptores bioquímicos, como vemos aquí en la imagen precisamente. Entran los receptores bioquímicos hacia las otras neuronas y también un impulso eléctrico. Y cada célula lo hace con muchas que tiene alrededor. Y cada una puede tener una tarea distinta, es decir, habrán unas que se encargan de recibir información o son más especializadas en recibir información, otras serán más especializadas en enviar información, y ya otras zonas del cerebro como tal están dedicadas a procesar otras tareas, como el procesar la lógica, los sentimientos y los cálculos que hacemos al día. El cerebro se calcula, se cree que tiene unas 100 billones de neuronas. Es una cosa poderosa, una cosa bestial. Y además de eso el cerebro es muy plástico. Por eso, no sé ni por qué nos sorprendemos cuando vemos a un niño hablando en dos idiomas o tocando un instrumento, cuando en realidad todos podemos hacerlo. Obviamente con la motivación adecuada, claro. Porque el cerebro tampoco va a gastar o va a ponerse a gastar recursos en algo que no le parece útil o por solo impresionar, ¿verdad? Pero bueno, no nos desvelvemos del tema. La neurona envía una señal, pero esta solo la acepta en la otra neurona si llega al umbral necesario. Es decir, o se acepta o no se acepta esa señal. Entonces, eso es algo a tener en cuenta ahorita para el diseño tecnológico. Cuando nosotros estamos aprendiendo, hacemos algo bien, un camino neuronal se forma, una neurona se comunica con otra y se fortalece esos caminos cuando tomamos una buena decisión o hacemos algo bien en concreto. Eh, por eso la próxima vez, entonces, que vayamos a hacer esta acción, va a seguir esa secuencia que ya conoce para llegar a la misma solución que ya conoce. Por el contrario, cuando nosotros hacemos algo mal, ese camino neuronal se va a hacer más débil. Así que cuando volvamos a hacer esa cosa en particular, no cometeremos el mismo error, buscaremos un nuevo camino. Literalmente nuestras neuronas van a buscar un nuevo camino. Bueno, después de tropezarnos con la misma piedra varias veces, porque así aprendemos realmente los humanos, ¿verdad? Ahora, del otro lado tenemos la neurona tecnológica. Esta neurona nace a partir de la inspiración del cerebro, como ya vimos, y no se trata como tal de recrear el cerebro humano, sino de aprender de cómo funciona para que esta máquina lo pueda hacer mejor. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es poder replicar este modelo de neurona en un ámbito computacional, ya sea con un programa o con un circuito eléctrico. Entonces, el diagrama que vemos aquí en pantalla se conoce como el modelo de McCulloch y Pitts. Fue diseñado por estos científicos por los años 40 más o menos. Y resulta que en él llegan dos inputs. En este caso tendríamos el input X y el input Y. Y también tendríamos un valor de sesgo, llamado de sesgo, que tiene el valor B. Entonces, ¿cómo funciona? Resulta que cada input que entra tiene asociado un valor W, un peso. En este caso el X tendría asociado un W1, el Y tendría asociado un W2. Cada uno de los dos va a tener un peso, entra la señal y se va a multiplicar y ponderar por ese peso. Si la suma, aquí como vemos en el diagrama, después se van a sumarizar esos resultados. Si la suma resulta que pasa el valor del sesgo, en este caso el 1, entonces la neurona dispara una señal. Al igual que estábamos viendo con las neuronas humanas, si sobrepasa ese valor del sesgo, entonces se envía la señal, va a ser un valor de 1. Si se sobrepasa el valor que nos están pidiendo acá. Si por el contrario no lo alcanza, no alcanza ese umbral, entonces no se dispara, dispara una señal 0, no se dispara ninguna señal. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo vemos con números y tenemos una X con un valor de 2 y tiene un peso asociado 2, entonces esto nos daría 4 para el valor X. Tenemos aquí Y con un valor de 2 y un valor de menos 1, entonces nos va a dar como valor menos 2. Hacemos la sumarización, sería 4 menos 2.
sería igual a 2 y el valor que nos están dando de sesgo es el 1. Entonces el 2 pues es mayor a 1, por lo tanto vamos a ver que la neurona va a enviar su señal de 1, va a enviar una señal al sistema. Entonces, obviamente, esto se puede hacer con muchas más entradas, como podemos ver en este otro diagrama. Pueden haber distintas entradas, distintos inputs, los que nosotros necesitemos, y ellos van a ir también intercalándose hacia otras capas. Tenemos la capa de entrada, luego la capa oculta, que va a ser un segundo procedimiento, y finalmente la salida, que va a ser la señal que nos dé esta red neuronal. Ahora, lo que se activa o lo que se acciona cuando se dispara la neurona artificial es una función, y la función debe ser escogida según lo que nosotros queremos obtener de los datos o la forma en que queremos que se transformen esos datos. Entonces, las funciones más utilizadas son normalmente la función de paso, la función lineal y la función sigmodia. Aquí las podemos ver graficadas en la imagen, y cada una, como vemos, tiene un valor entre negativo y positivo, entre -1 y 1 o entre 0 y 1. Y a partir de esto, el algoritmo se puede entrenar y nosotros podemos obtener un modelo que se ajuste mejor o peor a lo que estamos buscando de la máquina. Así entonces ya podemos entender un poco más esto. Si se dan cuenta, no hemos hecho más que ir capa tras capa con los conceptos más relevantes que tiene la IA. De esa manera vamos entendiendo mucho mejor qué es. Entonces, respecto a las redes neuronales, también podemos hablar, podríamos decir, de categorías, pero se les prefiere decir, como vemos acá en la imagen, arquitecturas, arquitecturas de las redes neuronales. ¿Qué es esto? Bueno, hace un momento vimos que un modelo de red puede tener 3 inputs y que se pueden conectar en distintas capas. Pues resulta que la manera en que se conectan los nodos y las capas van a determinar el tipo de arquitectura que estamos manejando. Como estamos también tocando el Deep Learning, entonces podemos ver distintas arquitecturas. Hay muchas, hay variadas, pero las más recurrentes son las Deep Neural Network, que son las DNN, redes neuronales convolucionales, las CNN, y las redes neuronales recurrentes. Y también hay arquitecturas emergentes en este momento. Entonces estas serían las más usuales, las DNN, CNN y las RNN. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata cada una. En esta que estamos viendo acá, esta sería la arquitectura de una Deep Neural Network, una DNN. Estas son redes neuronales que son muy orientadas o fuertemente orientadas hacia el Deep Learning. Ellas implementan un análisis bastante complejo, aún más complejo, y lo que hace es que transforma cada capa ligeramente en una capa más abstracta que la anterior, como ya vimos que pasa en el caso del aprendizaje no supervisado. Este término de Deep Neural Network también se lo pueden encontrar como Multilayer Perceptron, por sus siglas en inglés. Como podemos ver, hay una capa que pueden haber infinitas hasta la capa número n, y finalmente va a resultar en un solo output. Por otro lado, tendríamos las CNN, que son las redes neuronales convolucionales, que se han diseñado específicamente para el reconocimiento de imágenes. Cada imagen entonces es dividida en una porcioncita, ¿no? Una porción chiquitica que es topológicamente compacta. Estas van a ser procesadas por filtros, en cada capa por filtros que buscan patrones o determinan una característica, buscan determinada característica. En este proceso cada imagen se procesa como una matriz tridimensional que contiene una altura, un ancho y un color. Entonces en esta imagen podemos ver cómo es el proceso. Resulta que cada input pasa cada una a un filtro, y estos a su vez a otros, lo que se le llama capa convolucional. Para entenderlo mejor, una red neuronal Deep Neural estaría limitada por su tamaño, de la que ya vimos, estaría limitada por digamos, tratar una imagen de, digamos, 100 por 100 píxeles. Necesitaría más o menos unos 10 millones de conexiones neuronales, y solo podría identificar características en cierta posición de la imagen. En cambio, las redes convolucionales son capaces de detectar características o la característica deseada en cualquier lugar de la imagen.
y no va a tener ese problema de sobrecarga de conexiones, por lo cual es mucho más rápida para entrenar. En esta imagen podemos observar cómo funciona una Deep Neural Network, una DNN, frente a una red convolucional. Eh, Acá en este lado, en el lado izquierdo, podemos ver la DNN y aquí la CNN. La DNN lo que hace es pasar los píxeles cada uno por una capa oculta para obtener finalmente un output, como habíamos visto en un principio, mientras la CNN organiza sus neuronas cada una de manera tridimensional para obtener finalmente el output que nosotros requerimos. Bien, las siguientes serían las redes neuronales recurrentes. Aquí vemos una imagen de cómo es esta arquitectura. La característica principal de estas redes es que en la red de neuronas tienen al menos un punto de feedback, lo que le permite a la red hacer procesos y aprendizajes de secuencias. Por ejemplo, el reconocimiento de secuencias, la reproducción o asociación temporal o incluso la predicción de datos. Así entonces vemos en la imagen como los perceptrones, las neuronas, tienen su punto de feedback. Aquí como vemos esto representa el punto de feedback y estas estructuras que son cíclicas. Realmente es una estructura cíclica, lo cual le va a permitir aprender. Bien, muchos de ustedes estarán pensando, listo, todo muy bello, todo muy bonito, pero ¿cómo se hace para hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo se hace para yo crear agentes que se muevan? ¿Cómo puedo crear mi propio bot, mi propio asistente virtual? En fin, ¿cómo puedo yo meterle mano a esto? Pues bien, para ello hay que conocer los frameworks o los marcos de trabajo. Esto va a ser como tal lo que nos permita poner la masa en la mesa, la masa de trabajo en la mesa para poder trabajar. Aquí es donde vamos a escribir el código, donde vamos, en pocas palabras, a comunicarnos con nuestra solución de inteligencia artificial. Entonces existen distintos frameworks en los que se pueden trabajar. Los más comunes son Keras, Deep Learning 4j, TensorFlow, Torch, MXNet, Caffe, que lo tenemos aquí, y otras que veremos también en este cuadro que tenemos aquí. Y cada una de ellas puede manejar distintos lenguajes de programación, como podemos ver. Entonces, de una vez les comento, puede que ustedes estén muy entusiasmados y ni siquiera hayan pausado este video porque quieren aprender inteligencia artificial. Pero puede que no sepan qué es eso de programar ni cuáles son los lenguajes de programación. Y bueno, si vemos para el desarrollo, para modelar redes neuronales desde cero, necesitamos sí un conocimiento en los lenguajes de programación que pueden ser el C++, el C Sharp, el Java, el Python, Scala, en fin, hay muchos lenguajes. Pero el hecho de no saber un lenguaje, de no saber programar, no es un impedimento para aprender e incluso para meterle mano a soluciones de IA. Como vamos a ver en la segunda parte, hay soluciones que no necesitan ni una línea de programación para poderse desplegar. Pero claro, siempre es muy recomendable pulir esas habilidades de programación o aprender a programar. Para eso también hay muchísimos recursos gratuitos en internet y créanme que no les va a sobrar, al contrario, es aprender un idioma, el idioma de las máquinas. Bien, volviendo al tema de los marcos de trabajo, de los frameworks, resulta que cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus peculiaridades, como vemos aquí también en la tabla. Entonces, por ejemplo, tomemos a TensorFlow. TensorFlow, que es una de las más utilizadas, fue desarrollada por The Google Brain por allá en 2011. Se basa en C++ y es muy útil para analizar datos o predecir efectivamente el comportamiento esperado de un negocio. Además, una vez que se desarrolla la red en TensorFlow, es muy sencillo mejorar el entrenamiento y desplegarlo. Es muy rápido, flexible y algo muy clave y que se verá casi en todos estos desarrollos es que casi que es una necesidad de negocio, es que se puede ampliar o reducir a escala. Esto es que si por ejemplo de un día para otro mi aplicación, por decir algo, crece en muchos usuarios, entonces puedo ampliar las capacidades para que toda mi demanda pueda usar mi solución. Y además es de código abierto, lo que permite que la comunidad, que se cree una comunidad alrededor de ella que va a colaborar y la pueden ustedes mismos también visitar en internet sin ningún problema. Otro ejemplo sería Keras, que es una librería de Deep Learning que va muy a la par con TensorFlow. Tiene una API que es muy intuitiva
para poder poner en el desarrollo todos nuestros modelos neuronales. Este framework fue creado por un ingeniero que trabajó en Google y corre sin problemas, ya sea con CPU o con la GPU, lo que hace que sea muy rápida, muy flexible. Este es uno de los frameworks de más rápido crecimiento porque es muy fácil construir capas de redes neuronales, ya sea con Python, y además que es uno de los lenguajes más sencillos de utilizar, el Python. Aparte de estos frameworks que vimos, existen otros como las soluciones basadas en la nube, que lo que buscan es que podamos hacer uso de un data center entero para poder utilizar o para poder procesar miles de millones de datos en nuestros desarrollos. Esto significa darle al Machine Learning la capacidad de utilizar el Big Data. Ahí es donde entran servicios como el de Amazon Web Services, el Nvidia GPU Cloud y el Azure, el Microsoft Azure. Todos ellos como tal ofrecen soluciones de Deep y de Machine Learning que cualquier persona puede entrar a utilizar, que puede entrar a desplegar, y lo que les decía, que puede ser también escalable. Entonces se puede escalar o también desescalar según sean las necesidades del negocio, y todas pues son accesibles al público. Excelente. Puede que hasta este punto digamos, vale, genial, increíble todo esto que puede hacer la IA. Es la cuarta revolución, es el futuro, es el non plus ultra, va a dominarnos a todos, pero ¿por qué la hacemos? ¿Para qué la desarrollamos? ¿Porque podemos y ya? ¿O para dejarnos sin trabajo así nomás? Pues bueno, estos son puntos que pueden llegar a tener todo un planteamiento ético y filosófico detrás. Pero antes de llegar a eso, recordemos que desarrollamos tecnología para facilitarnos ciertas tareas o ayudarnos en el trabajo o solucionar un problema determinado. Si entendemos a la IA como un negocio, porque por supuesto mueve dinero y cada día más y más tenemos que entender cómo funciona ese negocio. Entonces, para entender un poco más cómo funciona, tenemos el proceso de la ciencia de datos. Y para ello tenemos este funnel, podríamos decir. En este entonces todo empieza desde el entendimiento del negocio. ¿Y cómo entendemos esto? Pues el cómo yo puedo aplicar las capacidades de la IA para un problema. Por decir algo, la empresa para la que trabajamos o la que creamos como emprendedores está perdiendo clientes porque el inventario no alcanza, está agotado. Entonces, para solucionarlo, uno diría, bueno, necesito saber va a ser mi demanda en X cantidad de tiempo para poder prepararnos y satisfacerla. Entonces podríamos contratar a un ingeniero industrial o pensar en usar el algoritmo de Machine Learning. Polémico esto que acabo de decir para mis colegas. Lo siguiente sería el Data Understanding o el entendimiento de datos. Ahí es donde ese científico de datos, que puede ser ese mismo ingeniero industrial tan querido, ven cómo no se pierde la energía, solo se transforma. Entonces este ingeniero de datos va a explorar qué datos tiene disponibles y va a buscar correlaciones o patrones. En definitiva, va a preparar la ingesta de datos que va a utilizar nuestra solución de IA. Luego, efectivamente, sigue la preparación de datos, que es cuando nuestro científico de datos los limpia, los transforma, los ordena y los carga para pasar a ponerle el modelo de datos encima. Entonces, cuando hacemos este paso de modeling, no es más sino seleccionar cuál es el mejor modelo o el modelo más óptimo de aprendizaje automático. Entonces, este modelo podría llegar a ser una regresión lineal, unos árboles de decisión, un forecast y distintos otros modelos, porque hay bastantes. Después de eso entrenamos el modelo con los datos que seleccionamos para este proceso de entrenamiento. Recuerden que una parte de los datos van a ser para entrenar y los otros como comparación, que es lo que se realiza en esta etapa de evaluación. Entonces en evaluación vemos cómo se comportó determinado modelo y lo podemos comparar con los indicadores que pueden ser el positivo positivo, los positivos negativos, los falsos positivos, los falsos falsos. La idea es que el modelo se acerque lo más posible a la predicción que queremos, y cuando encontremos el que lo haga de manera más óptima, ese será el que usemos para el paso final, la implementación o el deployment.
que ya es cuando publicamos nuestro modelo como tal y nuestra aplicación ya en un entorno, por ejemplo, como los que hemos visto en Torch, en OpenAI o en el mismo Azure. Y ya las personas o nosotros mismos podemos hacer el consumo directo de esta solución. Así entonces, con el problema que empezamos, podríamos programar para que el algoritmo esté conectado a nuestro sistema de inventarios y nos recomiende qué cantidades y cuándo tener esas cantidades disponibles de producción. Entonces, como hemos visto, la IA tiene una utilidad dependiendo del área que la utilicemos, pero que no se limita a solo un campo, sino que además puede servir en muchos otros y para solucionar distintos problemas. Puede servir bastante en el campo de las comunicaciones, los datos, pero no solo para eso. Actualmente se están desarrollando sistemas que pueden conducir automóviles por sí mismos y detectar las amenazas del camino. También es posible encontrar IA en nuestro computador, en el celular, en sistemas como Cortana, en Siri, que son asistentes virtuales, que son capaces de entendernos en lenguaje natural, lo que no es poca cosa. A medida que se desarrollen más estos sistemas, van a poder pasar el test de Turing sin problemas. También está la fotografía. Hoy no es un secreto que muchas cámaras de celular utilizan tecnología de inteligencia artificial para, entre otras cosas, tener reconocimiento facial, para tomar una fotografía, un video con colores más vívidos o con una calidad que no podrían alcanzar con la sola óptica que tiene el celular porque es limitada para el tamaño. Las mismas aplicaciones son capaces de ponernos en tiempo real las orejas de perrito y un montón de efectos para el Instagram, por ejemplo. En seguridad pensemos que existen sistemas que pueden monitorear cientos de rostros por segundo e identificar alguna amenaza o una persona que esté siendo buscada por las autoridades. Algo que claramente no deja de ser polémico porque con ayuda de esta tecnología también se podría llegar a hacer transgresiones a los derechos, que puede ser algo terrible. Todo esto ha servido, todo esto está servido sobre la mesa. Y hay muchísimo más de qué hablar y seguramente seguirá dando mucho más de qué hablar en los años que vienen. Así que vale la pena, vuelvo y le repito, estar atentos a todas las actualizaciones que tiene la inteligencia artificial por estos años. Como podemos ver aquí, hay un montón de compañías que están trabajando activamente en la inteligencia artificial y tienen todos la aplicación o todos buscan hacia una aplicación distinta dentro de lo que puede dar, que estábamos viendo por ejemplo, como les contaba, lo que podría hacer esto, o también en campos como la agricultura, la administración, la traducción. Hay textos que se pueden traducir inmediatamente y hasta se hacen con inteligencia artificial de manera que la gramática salga casi perfecta. También en el sector salud ha sido muy importante los avances, en la manufactura, en, la investigación biológica, la investigación genética también es importante. Un algoritmo de inteligencia artificial podría hacer el trabajo que antes tardaba todo un año en hacer en un momento, gracias a esa capacidad que tiene para generar algoritmos. En Internet es claro que lo estamos utilizando todos los días en los viajes, robots domésticos que se están desarrollando bastante en este momento y una aplicación también muy importante que es en el banking, en el medio financiero, que se busca también para asegurar las transacciones de cada persona. Entonces, todas estas son las posibles aplicaciones y podrán haber muchas más de las que las dije. Eso lo veremos a lo largo del tiempo, entonces siempre a estar pendientes de estas actualizaciones. Perfecto. Para finalizar esta primera parte, me gustaría dejarlos pensando sobre la posibilidad de que un día las máquinas nos sobrepasen. Y es que piensen que las máquinas de hecho ya hacen cosas mejor que nosotros. Nos superan en matemáticas, en memoria, pueden manejar en realidad el multitasking, ya nos ganan en el StarCraft y están aprendiendo a escribir películas y canciones. Así que tal vez sea cuestión de tiempo hasta que aparezca una superinteligencia que sea capaz de crear otras superinteligencias y tomar el control de la humanidad. En ese caso nosotros seríamos niños o las máquinas podrían decidir que somos una amenaza para nosotros mismos y que lo mejor es conectarnos a todos en una simulación virtual al estilo Matrix. A este respecto, científicos ya en los años 90 decían que entre 30 o 50 años las máquinas serían capaces de alcanzar nuestra inteligencia y hasta superarla.
Por otro lado, habían pensadores como Roger Penrose, quienes decían que no, que las máquinas nunca podrían superarnos, que siempre estarían sujetas o subordinadas a nosotros, porque la inteligencia propiamente dicha depende del comprender, de entender. Para él, las máquinas no entienden, solo siguen unas órdenes específicas para hacer algo que parece inteligente. Pero este argumento se puede rebatir con decir que otras especies animales, por ejemplo, digamos el delfín, pueden de hecho comunicarse entre ellos y nosotros no podemos entenderlos. Así que el hecho de que no podamos entenderlos no implica de que no sean inteligentes y no implica que estén subordinados a nosotros. Stephen Hawking, una de las mentes más grandes, más brillantes de este siglo, siempre expresó su preocupación por la inteligencia artificial. Él argumentaba que en comparación a nuestro intelecto, las máquinas mejoran su desempeño cada 18 meses. Para él, era un peligro real y que se debería tener muy en cuenta porque podrían desarrollar inteligencia que se tome el mundo y por lo tanto deberíamos desarrollar lo más pronto posible tecnologías que hagan una conexión directa entre el cerebro y la computadora. Estos desarrollos están hasta ahora naciendo, así como la rama del transhumanismo, que es la mejora tecnológica del ser humano. No va a ser raro entonces ver cyborgs, personas con partes de robot, con implantes cerebrales que le permitan fundir su mente con una capa de inteligencia artificial. De hecho, actualmente existen iniciativas como el Neuralink de Elon Musk, que están trabajando en estas interfaces de cerebro-computadora y esperan poder llegar a mejorar el desempeño del cerebro con este tipo de tecnología. Como quien dice, si la tecnología ya está aquí y si no podemos contra ella, entonces hay que unirnos. Esto da mucho de qué hablar y hay mucho debate sobre todo esto. ¿Ustedes mismos qué piensan? ¿Qué les parece todo esto? ¿Estarían dispuestos a un día a tener IA en el cerebro? ¿Se pondrían mejoras robóticas? ¿Creen que en realidad esto ayude o dispare aún más la desigualdad social? En todo caso, estas son preguntas fascinantes y lo mejor es que puede que nosotros mismos, ustedes que están viendo esta charla, sean testigos directos de todo lo que pase porque estamos presenciando día a día el mejoramiento de estos sistemas, tanto que si no estamos atentos podríamos un día perder nuestro empleo por un algoritmo que lo haga mejor. Que ese es precisamente otro miedo sobre la IA, pero no todo tiene por qué ser miedos, obviamente. Pensemos que el ser humano siempre le tiene miedo a lo que no conoce. Tenemos un miedo natural a lo desconocido. Pero aunque detrás de toda revolución industrial, porque esto también es una revolución industrial, la revolución 4G, la 4.0, perdón, siempre se han visto perdidas cosas en cada revolución, pero se ganan otras nuevas, se abren nuevas oportunidades. Por eso es que es tan importante conocerlo, saber de qué se trata todo esto y buscar las formas para que la IA nos sirva en vez de servirle a ella. Y para eso, en la opinión de este servidor, se necesita un diálogo constante entre gobierno, industria, educación y la persona de a pie. Entonces, nada, espero haberlos emocionado un poco más para que estén aprendiendo, que hayan aprendido un poco más sobre la IA y el vasto mundo que tiene detrás y estén preparados para en la segunda parte ponerle manos a la obra con la plataforma de Microsoft Azure. Entonces nos vemos allá.